En la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo. Vamos, levante su voz conmigo. En la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo todo a ti, Jesús. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Son bienvenidos en esta mañana. Nos alegra podernos reunir y poder tener esta libertad maravillosa de estar en los brazos y en la presencia preciosa de nuestro Salvador, expuestos con nuestras vidas delante del Señor, y que nuestras vidas sean expuestas ante la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de el corazón. Efesios capítulo número 5, versículo número 13. Efesios capítulo 5, verso 13. Veíamos la semana anterior el inicio de esto que Dios ha venido hablando a nuestro corazón. Voy a leérselos en la Nueva Traducción del Viviente, del versículo número 13 en adelante. Efesios 5. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace visible todo. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.
Y esto es bien hermoso, porque no olvidemos que nosotros podemos estar caminando en una forma de vida y muchas veces estar convencidos de que la forma en cómo está mi caminar es la forma correcta, hasta que Dios empieza a alumbrarnos con su luz y empieza a iluminarnos con el entendimiento que trae a través de su espíritu por su palabra, y empieza con su palabra a confrontar la realidad en la que nosotros estamos con la realidad en la que Él desea que nosotros vivamos. Y es hermoso, porque cuando Dios empieza a confrontar nuestras realidades con su realidad, ¿cierto? El que va a cambiar no es Dios, el que necesita cambiar, y el que necesita ser cambiado soy yo, porque los caminos de Dios son perfectos, la voluntad de Dios es perfecta, los pensamientos de Dios son perfectos, la imperfección no está en Dios, el errar no está en Dios, el irse por el camino inadecuado no está en Dios, es en nuestro corazón. Y por eso bendita la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a todo nuestro camino, porque la palabra de Dios no nos deja acomodar a nuestras maneras de pensar y no nos deja acomodar a nuestras formas, sino que la palabra de Dios siempre está obrando para acomodarnos a la manera de pensar, al deseo del corazón de Dios, a la voluntad maravillosa de el Señor. Vayamos entonces por favor al libro de Esdras, ¿cierto? Esdras, que estuvimos iniciando la semana pasada, y vamos a seguir ahondando sobre esto. Esdras, capítulo número 4, en el versículo número 24. Esdras 4, 24, donde vimos cómo todo lo que había empezado con gran ánimo, con gran deseo, todo lo que había comenzado con pasión, con fuego, con anhelo, con deseo, de pronto se apagó en el corazón del ser humano. No olvidemos que el que es inestable es el ser humano, y muchas veces nosotros vivimos momentos donde estamos así como muy conectados con Dios, pero también vivimos otros momentos donde nos vamos desconectando del Señor, y nos vamos desconectando porque sutilmente vamos dejando las cosas esenciales de nuestras vidas y nos vamos acomodando es al bienestar que vemos a nuestro alrededor. No olvidemos que a nosotros pensamos que situaciones tranquilas, que quietud en nuestras circunstancias significa entonces que usted también esté quieto en relación de buscar a Dios, y muchas veces ahí nos vamos acomodando. Si todo, nosotros tenemos como un pensamiento que necesitamos que Dios nos ayude a irlo dejando atrás, y el pensamiento es que a problemas es igual a buscar a Dios en oración, de manera que si no hay problemas, como que buscar a Dios en oración no tiene sentido y no tiene propósito, y es al contrario, perdemos mucho en nuestro caminar cuando tenemos ese tipo de pensamiento, porque antes, donde más peligro corremos es donde todo está tranquilo, porque tendemos a acomodarnos, tendemos a volvernos autoconfiados, tenemos la tendencia a poner la confianza en lo que tenemos y no en a quien tenemos. Tenemos la tendencia a dejar de mirar al Creador para empezar a mirar a la criatura y a lo creado, y nuestro corazón se va desviando, porque cada vez que mi corazón busque apoyarse en algo diferente a Dios, tarde o temprano va a ir al piso, y va a ir al piso porque ciertamente todo lo creado no es permanente, está destinado a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es Dios, y allí es donde Él nos ha llamado a poner nuestro corazón en sus brazos y en su presencia. Pero dice el versículo 24, no olvidemos que termina con una noticia triste diciendo: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y vemos que todo aquello que estaba pensando de una manera tan bonita, no olvidemos que siempre la iniciativa es de Dios, la iniciativa de llevarnos a lo que restaura nuestra relación con Dios siempre ha sido de Dios. En el huerto del Edén,
Cuando el hombre pecó, el hombre se escondió de Dios. Y fue Dios el que vino a buscarlo diciéndole: ¿dónde estás, Adán? Y Adán le dijo: escuché que estabas paseándote, vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Pero Dios vino y lo sacó de su escondedero. Dios vino y lo sacó del refugio que el hombre buscó. Y así vemos en toda la Biblia siempre al hombre siendo hallado por Dios, siendo buscado por Dios. La iniciativa siempre ha sido de Dios, y la iniciativa de que la casa de Dios fuera restaurada fue de Dios. Lo que sí fue del hombre fue que se detuviera la construcción. Esa sí fue la actitud del hombre. Y veíamos cómo se presentaron una gran cantidad de inconvenientes. Se levantaron presiones. Los pueblos que vivían alrededor, cuando vieron que se estaba edificando nuevamente la ciudad y el templo, ellos empezaron a levantar amenazas. Había un rey llamado Ciro, utilizado por Dios para dar un edicto de que la casa de Dios fuera restaurada y que fueran de regreso el pueblo de Dios a su ciudad y fuera nuevamente restaurada. Pero sucedió algo: el rey que había sido instrumento de manos de Dios para ese edicto murió en la guerra, y se levantó un nuevo rey, y ese nuevo rey se dio a las presiones que venían de afuera y dio un edicto para que se detuviera la construcción. Pero aunque habían todas esas presiones, lo que detuvo la construcción no fueron las presiones, fue la actitud del corazón del pueblo hacia Dios, la actitud del corazón del pueblo hacia su Señor. Y vimos varios aspectos, porque dice en el capítulo número 5, verso 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y la obra que se había detenido, vino Dios mismo a sacudir el corazón del pueblo a través de lo que les iba a hablar, a sacudir sus corazones para decirles: mire a donde se han puesto y miren la actitud en la que se han quedado, miren el pensamiento que ustedes han asumido. Y ahí es donde fuimos al libro de Esdras, que es donde vamos a continuar, Ageo, allí conmigo al libro de Ageo, porque Dios levantó a estos hombres y trajeron un mensaje. Ya vimos algunas cosas la semana anterior, pero hoy nos vamos a centrar para profundizar otras bien importantes dentro de nuestras vidas, ¿cierto? En el versículo número 2 de Ageo dice: así capítulo 1, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y no olvidemos lo que Ageo, y me llama mucho la atención que el ministerio de Ageo quedó descrito, lo que está en estos 2 capítulos del libro de Ageo se dio más o menos en un espacio de unos 5 meses. Veíamos la semana anterior que más o menos la fecha del primer mensaje correspondía al 29 de agosto. Después de eso dio otro mensaje en el mes de septiembre, después dio otro mensaje en el mes de octubre, y después dio un mensaje final en el mes de noviembre, como el 19 de diciembre, dio el último mensaje. De manera que todo el ministerio en que expresó las palabras de Dios Ageo fue un ministerio muy corto, apenas de 5 meses. Pero el que fuera muy corto no significaba que no fuera de gran alcance, y no significaba que no fuera un mensaje que era solo para los de allí, sino es un mensaje que nos ha alcanzado a todas las generaciones, de todas las épocas y de todos los tiempos, porque todas las generaciones han tenido que enfrentar el mismo sacudón en su corazón, el mismo sacudón y la misma confrontación dentro de su vida. Y ahora nos corresponde ¿a quién? A nosotros, esta generación que estamos viviendo, y una generación absorbida por los afanes. No olvidemos que ahora cada vez el afán de afuera del mundo es mayor. A todo mundo usted encuentra con afán
con ansiedad, con preocupación, ¿cierto? El pensamiento es, el tiempo ya no alcanza, el día se va súper rápido, ¿cierto? Y está bien, eso necesariamente se tiene que cumplir, aunque las horas del día siguen siendo las mismas 24, la sensación del día es que el día se ha cortado. Aún en tiempo de pandemia, que uno pensaba que estando allí en casa el día iba a ser muy largo, porque ya no tenía todas las ocupaciones, ni tenía que salir a hacer todo lo que tenía que hacer, y muchas veces se levantaba uno, hacía 2 o 3 cositas y ya estaba de noche. Se pasaba el día supremamente rápido, el día se iba exageradamente rápido, y nos damos cuenta que aunque el mundo ha entrado en afanes, la iglesia no puede seguir los afanes del mundo, y no puede entrar en la ansiedad que tiene el mundo. Y la ansiedad que tiene el mundo es necesariamente porque nada está llenando su corazón. Lo vemos, y en algún momento les he compartido, ya uno no sabe dónde está el problema. Nosotros los creyentes ya sabemos, pero muchas veces la gente de afuera como que no le encuentra explicación. El que no tiene trabajo está sufriendo porque no tiene trabajo, y el que tiene trabajo está sufriendo por el trabajo que tiene. ¿Sí o no? Entonces uno se queja porque no tiene y el otro se queja de lo que tiene, ¿cierto? No lo llena, ¿cierto? El que gana poco porque gana poco, el que gana mucho porque gana mucho y le descuentan mucho, ¿cierto? Entonces siempre, o sea, no hay satisfacción, no hay plenitud. Lo veíamos la semana anterior, donde dice que comían y no se bebían y no se sentían satisfechos, se vestían y no se calentaban, recibían su salario y era como si lo tuvieran en un saco roto. Empezaron a enfrentar una insatisfacción, pero no olvidemos, cada vez que el hombre toma la actitud en su corazón de ignorar a Dios, empieza una carrera hacia lo vano y hacia lo vacío. Cada vez que dejamos de buscar a Dios, empezamos a dejar de tener el corazón en las cosas celestiales y la empezamos a poner en las terrenales. Y ya empezamos a sufrir por lo que antes no sufríamos. Dejamos de poner la mirada en Dios, y antes, cuando no tenía trabajo, confiaba absolutamente en Dios. ¿Quién me provee? Dios. Y nos alegrábamos de ver cómo Dios hacía cosas extraordinarias para suplirnos. Nos apareció un trabajo y por causa del trabajo empezamos a olvidarnos de Dios. Estoy tan cansado, tan agotado, tan ocupado, tan absorbido, ¿cierto? Que el poco tiempo que me queda para buscar a Dios lo tengo que definir entre dormir y buscar a Dios. ¿Sí o no? Y finalmente termino más apasionado por dormir que por buscar a quién, que por buscar a Dios. Pero fíjese que quito la mirada del creador y empiezo a ponerla en la criatura, en lo creado. Y ahí es donde empiezo ya a preocuparme. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si ya no tengo esta fuente? ¿Cierto? Entonces fíjese, antes Dios suplirá, Dios dará, y Dios no ha faltado, ni faltará. Pero cuando dejé de buscar a Dios, empecé a depender de las cosas terrenales, y ahí empezó a crecer el sufrimiento, porque me vuelvo dependiente de las condiciones del hombre, y dejo de ser dependiente ¿de quién? De Dios. Y vimos ya algunos aspectos rápidamente, solamente los voy a recordar, que muchas veces nosotros malinterpretamos la voluntad de Dios, porque muchas veces, como dijo este pueblo, no es tiempo de reedificar la casa de Dios. Y malinterpretamos la voluntad de Dios porque el concepto que nosotros tenemos es que si todo sale bien, es de Dios. Y que si hay tropiezos, ahí no está ¿quién? No está Dios. No, Dios está donde todo me sale bien, y Dios está donde toda clase de tropiezos ¿qué? Donde hay toda clase de tropiezos en nuestro caminar, cuando estamos en las manos de Dios. Por eso a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien, para el cumplimiento del propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. No olvidemos, Dios está conformando nuestras vidas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. De manera que nos damos cuenta que aún nosotros estando en las manos de Dios podemos enfrentar tormentas, pero con una certeza, que aunque estemos en medio de la tormenta, el Señor de esa tormenta sigue siendo Dios, y que esa tormenta no va a azotar más allá de lo que Dios de lo que Dios le permita, ¿cierto? Normalmente de agosto en adelante
En el mar Atlántico se presentan mucho el tiempo que llaman de huracanes, ¿cierto? Y huracanes que se ven de un tamaño descomunal, de un tamaño que muchas veces el huracán puede llegar a ser más grande que toda la dimensión de Colombia, algo grandísimo. Y con todo y eso, y lo amenazante de ese huracán, no puede moverse sino hasta donde Dios le diga. Ustedes no han visto que antiguamente habían unos protectores de pantalla en los computadores que cuando uno dejaba de trabajar empezaba a salir una bolita y la bolita golpeaba contra todas las esquinas. No se podía salir de los límites. Y ese huracán con toda su fuerza no se puede salir sino hasta donde Dios le permita. El mar con toda su fuerza dice que Dios le puso límites y el mar no puede sobrepasar los límites que Dios le puso y le estableció. Y veíamos un ejemplo, cómo el encarcelamiento de Pablo pudiera ser una bendición. Y podemos entender que nosotros tenemos que tener claro que aunque nosotros vivamos situaciones difíciles y que aunque Pablo estuviera enfrentando estar encarcelado, la palabra de Dios no está jamás presa. La palabra de Dios siguió creciendo y aún lo que aconteció con Pablo fue un instrumento para que aún los hermanos cobraran ánimo para seguir adelante proclamando las palabras de ¿quién? Las palabras de el Señor. Y que no solo malinterpretamos muchas veces la voluntad de Dios, sino que empezamos a desacomodarnos de lo que Dios quiere y acomodarnos en lo que nosotros ¿qué? Queremos. El Señor les dijo, ustedes ahora habitan en sus casas artesonadas y mi casa está desierta. Y mire que frente a las dificultades nosotros dejamos de priorizar a Dios en nuestras vidas y las prioridades se vuelven las nuestras. No es tiempo de edificar la casa de Dios porque hay persecución, pero sí es tiempo de edificar mi propia casa. Y entonces dejamos a Dios de vista y empezamos a centrarnos en ¿quién? Un cambio total de prioridades en nuestro caminar. Nos acomodamos en que el tiempo no es para Dios o no es de Dios para lo que Dios desea, pero sí es el tiempo de Dios para lo que yo para lo que yo deseo y yo quiero, y ahí empiezo a extraviarme en el camino. Y cuando me extravío en el camino, cambiamos todas las prioridades, no olvidemos. Nos vamos alejando de Dios y nos vamos yendo hacia lo vano, hacia lo vacío, hacia lo que no llena el corazón, ¿cierto? No estoy diciendo que no haya deseo en Dios de que nos vaya bien, de que haya bienestar en nuestras vidas, pero el bienestar no produce plenitud en el corazón. Conozco personas con muchas riquezas, con muchas posesiones y con una insatisfacción profunda dentro de su corazón. Y muchas veces el que no tiene nada está pensando, si yo tuviera, mi corazón se sentiría pleno. Pues vaya, hable con el que tiene y le va a decir, yo renunciaría a todo lo que tengo por tener plenitud en el corazón. Y entonces nos damos cuenta, no podemos seguir corriendo hacia lo vano ni hacia lo vacío. Y ahí es donde Dios con su palabra nos va confrontando de una manera muy especial. Dice la escritura en 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso número 16, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y tiene una utilidad maravillosa para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia. Y mire lo hermoso, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a enseñar. Y como les decía al comienzo, va a confrontar la realidad en la que yo estoy viviendo con la realidad que Dios ha dispuesto ¿para quién? Para mi corazón. Por eso me va a redarguir, porque va a confrontar dónde yo estoy respecto a donde Dios me quiere tener y a lo que Dios desea en mi corazón. No olvidemos, estamos hablando respecto a la voluntad de Dios, no respecto a las cosas naturales, ¿cierto? Porque hoy en día hay gente llena de ambiciones en su corazón que lo que está pensando es que donde Dios lo quiere tener es allá en lo alto, donde todos lo miren y le hagan venia. Que es que donde Dios lo quiere tener es allá donde tenga riquezas y no le falte nada. Que es que Dios lo quiere tener es donde tenga fama. No, ese no es el pensamiento de Dios. Dios te quiere tener a ti y me quiere tener a mí allí donde yo lo pueda ver con claridad a Él, donde yo lo pueda ver sin obstáculos a Él, y allí donde Él se convierta en el mayor deseo de mi corazón y en el mayor deseo de mi vida.
De manera que la palabra de Dios es útil para enseñarme. ¿Y qué me está enseñando? La voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios, lo que Dios quiere para mí, el deseo de su voluntad para mi corazón. Confronta la manera que estoy pensando con el pensamiento de Dios para llevarme a corregir qué es lo que tengo que cambiar. Y como me veo imposibilitado a hacerlo por mí mismo, eso me lleva a buscar a Dios en comunión. Lo que yo no puedo hacer es Dios el que lo puede hacer. Lo que yo no puedo cambiar en mí es Dios el que lo puede cambiar en relación con Él. Y eso que Dios va cambiando en mí, Dios va obrando de manera que eso vaya siendo llevado a la práctica en nuestro caminar, a la práctica de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Y uno mira que lo que más hiere hoy en día en la iglesia del Señor es que aún no estamos buscando hombres perfectos, pero que muchas veces nuestras vidas estén tan distantes entre lo que predicamos y lo que vivimos. Y hay una gran brecha entre lo que sabemos, ¿cierto? Sabemos muchas cosas de Dios, pero por aquí está lo que sabemos de Dios, y por aquí muy lejos, cómo estamos viviendo respecto a eso que hemos aprendido de quién, de Dios. Y ahí es donde realmente nosotros necesitamos ver la necesidad que tenemos de comunión con Dios, porque esa brecha entre lo que sabemos y cómo estamos viviendo solamente puede ser cerrada por Dios. O sea, solamente Dios puede ir haciendo que esa brecha cada vez sea menor, que cada vez mi vida esté más cerca de lo que Él quiere, que mi vida cada vez esté más cerca de lo que Él desea, porque muchas veces por esa forma de vivir, donde estamos tan llenos de orgullo, o sea, que se haga la voluntad de Dios en la oración, pero en la acción que se haga lo que yo quiero. Así es que vive la iglesia de hoy. ¿Por qué nos llenamos tanto de ira? Porque no pasa lo que yo quiero. ¿Por qué tenemos tanto descontento, aún de las personas? Porque las personas no hacen lo que yo quiero. Entonces empiezo a estar centrado en mí y no a estar centrado en ¿quién? En Dios. Empezamos a vivir fuera de la voluntad de Dios y eso hace muy difícil que nuestras vidas. Mateo 23:13, si me acompaña allí, hay una porción bien tremenda que confronta nuestros corazones. Esta mañana le pedí al Señor y le decía: Señor, como declamaba el salmista, de los errores que me son ocultos, líbrame, Señor. Porque nos es tan fácil mirar cuál es el mugre que hay en el ojo del otro y se nos hace tan duro reconocer el mugre que hay en el nuestro, ¿cierto? Se nos hace tan difícil y necesitamos la ayuda de Dios. Señor, ayúdame a mirar más para afuera, a mirar más a ti, Señor, porque si sigo mirando hacia afuera tendré cómo justificar mis comportamientos. Si miras al hombre, vas a seguir justificando tu comportamiento. Es que yo soy así porque el hombre es así, ¿cierto? ¿Cómo hablamos tantas veces? Nosotros le echamos la culpa de nuestros malos comportamientos a los demás. Si usted no me hablara así, yo no respondería así, ¿sí o no? No, usted responde así porque usted es un grosero o una grosera, un altivo o una altiva, ¿cierto? Entonces, si ese se viera, iría de rodillas al Señor y le diría: Señor, ayúdame, Padre. Siempre respondo con 2 piedras en la mano, Señor. Siempre actúo de la manera que no debo de actuar. Y eso debiera llevarme a humillarme delante del Señor, no a emprender bonche con el otro, porque es lo que vamos haciendo. Emprendemos es pelea con los demás y no ir a los pies del Señor a entender que hay cosas en mí que necesitan ser cambiadas y es Dios el que las puede cambiar. Mateo 23:13, mira cómo dice la escritura, hablándole el Señor a gente que tenía la Biblia, que sabía la Biblia y que enseñaba la Biblia, los escribas y los fariseos. ¿Y qué les dijo? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están ¿qué? Entrando, ¿sí o no? Se paran ahí, en una condición donde ustedes ni se humillan delante del Señor, pero se ponen como un estorbo para los que se quieren humillar delante de la presencia del Señor.
De manera que el Señor, volviendo ahí al libro de Ageo, allá conmigo, nos vamos a centrar en el versículo número 4. Ya habíamos visto la semana anterior cómo por causa de eso se habían cerrado los cielos, habían cambiado las circunstancias aún naturales, climáticas. Pero nos vamos a centrar en esto, porque tenemos que pensar y conectarnos con lo que Dios quería traerle a ese pueblo y con lo que Dios quiere traer a nuestro corazón. Dice el verso 4 del capítulo 1 de Ageo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, llenas, lujosas, suficientes, artesonadas, y esta mi casa está ¿cómo? Y esta mi casa está desierta. Aproximadamente se cree que la cuenta de los judíos que habían regresado del exilio habían sido aproximadamente unos 50,000 judíos que habían regresado. Y habían regresado y habían puesto mucho ánimo y venían con mucho anhelo de la reconstrucción de la casa de el Señor. Ageo no, vuelva ya a Esdras. Solo miramos dos cositas allí de cómo llegaron ellos. Esdras, en el capítulo número 3. Esdras, capítulo número 3, versículo número 3. Si quiere puede leer todo el capítulo en la casa, solamente lo voy a resumir algo introductorio. Esdras, capítulo número 3, en el versículo número 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Verso 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Y si va leyendo, todos empezaron a trabajar y a organizarse. Llegaron después del exilio con mucho ánimo de reconstruir la casa del Señor. Y aunque la casa estaba ahí desierta, empezaron por construir y empezar a disponer el altar. Dice más adelante en el verso 11, pase ahí al verso 11, y mire la actitud con que estaban en sus corazones. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Mira, apenas se estaban echando las bases. Y todos estaban con un fuego, con un anhelo, con un deseo dentro de su corazón y dentro de su vida. El asunto es que tenemos que preguntarnos por qué ese fuego que había se marchitó. Porque ese anhelo que había un día en tu corazón ya no está. Lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, donde le dice: mira de dónde has caído y vuelve, arrepiéntete, llamándola a volver al primer amor. O sea, ¿qué apagó el fuego en tu corazón? ¿Qué apagó el fuego dentro de tu corazón y dentro de tu ser? ¿Qué perdiste de vista que te fuiste tras otras cosas? Que te fuiste tras otros deseos y dejaste el deseo del corazón de Dios, dejaste el deseo de la voluntad del Señor. Y ahí es donde viene la palabra de Dios a través de Ageo para despertarlos, ¿cierto? Lo hermoso de que siempre estemos viniendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es perfecta, que restaura el alma, dice una traducción, que empieza a restaurar el corazón en el sentido de aquello que Dios dispuso para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones, porque su palabra, cuando es recibida en nuestro corazón, va a producir un efecto.
Por eso, mis amados, no simplemente tenemos que venir a sentarnos y a entretenernos, porque mire que aún muchas veces estamos tan dispersos y tenemos que darnos cuenta que aún hemos perdido el atender al Señor. Porque cuántas veces estás ahí sentado en una congregación y tu mente está en otro lado y tu corazón disperso tras otras cosas, ¿cierto? Y terminamos diciendo amén a muchas cosas que ni oímos ni entendimos, ¿cierto? Y aquí se necesitó que este pueblo atendiera a las palabras de Dios y atendiera y reflexionara sobre lo que Dios les estaba hablando. ¿Cómo que cuando me está yendo bien, Dios me está llamando a que reflexione sobre mis caminos? ¿Cómo cuando todas las cosas me están saliendo bien, Dios me está diciendo deténgase, piense, ¿qué está haciendo? Pues si me está yendo bien es porque estoy haciendo bien. Y el Señor le está diciendo, sí le está yendo bien, pero me estás dejando a mí. Te estás alejando de mi corazón, te estás alejando de mi presencia. Y no podemos perder de vista la necesidad de venir a la palabra de Dios y pedirle al Señor, háblame a través de tu palabra. El profeta Isaías dijo que la palabra del Señor no regresaría vacía, sino que sería prosperada en todo aquello para lo que el Señor la envió. Pero esa palabra necesita ser recibida dentro de mi corazón y necesita ser recibida dentro de todo mi ser, dentro de toda mi vida. Porque tenemos que pensar acá algo, mis amados. Mi casa está desierta. Y a veces, como nosotros pensamos no respecto al corazón de Dios, sino respecto a las cosas naturales, pudiéramos pensar que entonces Dios está interesado en que se levante un lugar donde la gente se reúna, que se haga una edificación, que se levante un edificio, que se haga un lugar de reunión. Y podemos estar pensando es en eso y centrarnos que Dios está buscando es un edificio. Pero cuando Dios nos va abriendo su corazón, en lo último, en lo que está Dios interesado es en un lugar físico. Es en lo último en lo que Dios está ¿qué? Interesado. Nosotros a veces nos interesamos y nos sorprendemos de los lugares, ¿cierto? Alguna vez compartía con alguien y le decía, bueno, ¿cómo sería nuestra vida con Jesús en este tiempo? Si Jesús no estaba afanado por buscar una casa, un local, ni buscarlo en un centro comercial, ni ponerle sillas de teatro, ni hacer el lugar cómodo, ni ponerle aire acondicionado, sino que los escenarios de Jesús era pastal que aparecía, ese era el lugar de reunión, ¿cierto? Ahí era donde la gente, no había un lugar cómodo, era un lugar donde había lugar para Dios, que es diferente, porque hoy hay lugares cómodos donde no hay lugar para Dios, por causa de la comodidad. Y no estoy diciendo que si Dios permite un lugar cómodo no se aprecie, lo que le estoy diciendo es que nosotros vamos creyendo que lo hermoso del edificio es lo que Dios está buscando, que Dios está buscando edificios hermoseados, edificios lujosos, edificios con todas las comodidades, y realmente Dios no está pensando en una edificación. Cuando Dios les estaba hablando aquí, no estaba hablando de una edificación. Y vamos a entender qué era lo que Dios estaba pensando. No olvidemos que cada vez que Dios está hablando de su casa, Dios está pensando es en términos de una relación. Dios no estaba pensando en un edificio, Dios estaba pensando era en la relación que Él quería tener con ellos. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a pensar. Y fue algo que tocó mucho el corazón del rey David. Cuando él miró el sol, la luna, las estrellas, y vio toda la grandeza que Dios puso en estas cosas creadas, y él se pregunta, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Y él empieza a pensar, o sea, un Dios tan sublime, es que nada más piensa por un momento en esto. ¿Qué necesita Dios? ¿Necesita Dios un lugar lujoso? El templo que se construyó en la época de Salomón, no hay otro templo que se haya construido como ese. Pero eso no era lo que Dios estaba buscando. ¿Qué le hace falta a Dios? Un mejor lugar, mejor sonido, mejores cantantes. ¿Qué le hace falta a Dios?
Y la respuesta es: a Dios no le hace falta ¿qué? Y entonces, si a Dios no le falta nada, ¿por qué se quiere relacionar conmigo? Porque Dios quiere buscarme no porque me necesite, sino que Dios quiere buscarme porque Él tiene en su corazón un deseo por mí. ¿Te das cuenta de lo que nosotros necesitamos entender? Que el Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el alto, el sublime, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas, amado, te desea a ti y a mí para una relación. Pero eso es lo que tantas veces la iglesia no hemos querido mirar ni atender de las palabras de Dios. El mensaje de Ageo no era un mensaje frente a un lugar físico, sino frente al deseo del corazón de Dios de tener una relación personal y directa con su pueblo, de tener una relación personal y directa con sus hijos, con su corazón. Va conmigo a Éxodo, por favor. A Éxodo. Encontramos ejemplos en la palabra de Dios que son figuras. El tabernáculo en el desierto y después el templo como el que construyó Salomón, que eran lugares donde Dios manifestaba su gloria, mis amados, donde Dios manifestaba su presencia de una manera especial sobre su pueblo. En ambos lugares Dios quería recrear algo. No olvidemos, Dios cuando hizo al hombre en Génesis narra un lugar físico diseñado por Dios para Dios relacionarse con el ser humano, Edén, ¿cierto? Edén no es un lugar para pensar en algo diferente más a alguien que vive en una profunda relación con Dios. No olvidemos, lo que hace especial a un lugar no son las comodidades del lugar, sino quien habita en ese lugar. El Edén era un lugar extraordinario porque Dios habitaba en ese lugar. Oreb, monte de Dios, se volvió un lugar extraordinario cuando Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Dios no vino a ese monte porque el monte era santo, el monte fue santo porque Dios vino al monte como respuesta, porque estaba expresando quién era. Estaba expresando quién era. De manera que el huerto del Edén era un lugar de encuentro, de mutuo deleite. A nosotros nos cuesta pensar que Dios pueda deleitarse en nosotros, pero Dios se deleita en nosotros no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es y por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Hexibá es un nombre profético de la iglesia del Señor, no de una congregación, sino de la iglesia del Señor, donde el Señor dice: en ella está mi deleite, ¿cierto? En ella está el deseo del corazón de Dios. Tú sabes y entiendes eso, que tú y yo somos el deseo del corazón de Dios, Señor. Y así imperfecto, así como fallo, así como soy, Señor, ¿cierto? Como alguien se miraba en el espejo y decía: Señor, yo tan feíto y como tú me deseas. Porque el deseo de Dios es diferente al de los hombres. Los hombres aprecian lo externo. Dios aprecia lo que Él pone de Él en nuestro corazón. Y es lo que realmente nos hace ¿qué? Nos hace diferentes. No olvide que los seres humanos miramos desde afuera hacia adentro, ¿sí o no? Usted antes de conocer una persona, ¿cierto? Usted mira el valor de una persona es por el estuche y por el vestido. Y de acuerdo a eso ya se hizo una idea de la persona, ¿cierto? Vea al peor violador del mundo, sin usted conocerlo, el peor violador, asesino, ladrón. Pero véalo con corbata, bien peinadito, bien perfumado, y usted de una vez lo mira y eso hace que usted ya tiene una excelente imagen de esa persona, simplemente cómo se ve por fuera, ¿sí o no? Pero mire lo tremendo, el vestido de afuera descresta al hombre, pero jamás al Señor. Dios conoce nuestro qué. Y conociendo nuestro corazón, Dios anhela tener una relación con nosotros. Y en esa relación cambiar y transformar toda nuestra vida.
y toda nuestra existencia. Éxodo 19, 14 nos recuerda cómo tanto el tabernáculo como el templo recrean el Edén. Y recrean el Edén porque es Dios siempre estableciendo un lugar donde Él quiere habitar en medio de su pueblo, donde Él quiere habitar con su pueblo, donde Él quiere tener comunión con su pueblo. Dice Éxodo 19, 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído ¿a quién? A mí. Mire lo hermoso. Todo lo que Dios hizo en Egipto, recuerda que vinieron 10 plagas que dejaron prácticamente arruinado a Egipto. La plaga de sangre, la plaga de moscas, la plaga de langostas, vino la plaga de granizo, vino la muerte de los primogénitos. ¿Cómo quedó Egipto después de esas 10 plagas? En ruinas, ¿cierto? Y Dios sacó con mano poderosa a su pueblo, ¿cierto? La noche que lo sacó de una manera especial tuvo misericordia, y a través de ese cordero que fue sacrificado, figura de lo que iba a ser Cristo, rescató a su pueblo a todos con vida, y después los pasó de una manera milagrosa por el medio del mar en seco, y salieron al otro lado, ¿sí o no? ¿Para qué Dios haría todo esto tan poderoso? Para llevarnos a una tierra donde encontremos unos racimos de uvas así grandísimos, donde hay abundancia de todo. Y el Señor le está diciendo ahí: no, yo hice todo eso no para instalarlos en una tierra, yo hice todo eso para instalarlos en mí. Los puse como sobre alas de águilas y los he traído ¿a quién? Todo lo que he hecho es para traerlos ¿a quién? A mí. Aunque Dios los iba a llevar a una tierra física, pero el deseo del corazón de Dios era llevarlos hacia su corazón. En eso era lo que el Señor estaba pensando. Y cuando hizo el templo de Salomón, Primera de Reyes, capítulo número 9, verso número 3. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3. Cuando ya está todo terminado, dice la escritura: y le dijo Jehová: he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa, que tú has edificado, para poner en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Y mire lo hermoso, Dios le estaba diciendo: ese templo de piedra yo lo convertí en un santuario para mí, en ese momento, en un lugar donde les he manifestado mi presencia, y el lugar donde he puesto mi ¿qué? Mi gloria. De manera que cualquier deseo en el Antiguo Testamento por el templo era un deseo por la gloria de ¿quién? Porque era el lugar donde Dios había puesto ¿qué? Su gloria. De manera que no era un deseo por un lugar físico, era un deseo por el Señor, era un anhelo por su presencia, era un anhelo por estar con Dios. De manera que la destrucción del templo evidenciaba para ellos una pérdida de tener acceso a la gloria de ¿quién? A la gloria de Dios, un acceso a la presencia maravillosa del Señor. Si va a Esdras, por favor, capítulo número 1. Esdras, capítulo número 1. Mira lo que dice la escritura. Esdras 1:1. Y aquí vamos a ver algo muy claro. El retorno del pueblo de Dios no se dio por iniciativa de Ciro y de su decreto, sino que se dio por iniciativa de Dios. La iniciativa de manifestar su presencia en medio de nosotros es de ¿quién? De Dios. Y de atraernos a que busquemos su presencia es de Él. Esdras 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y mire lo que él dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en... Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y mira lo hermoso. De manera que el deseo de que se construyera un lugar para Dios era un deseo ¿de quién? De Dios. De Dios para habitar en medio de su pueblo. Y para habitar en medio de su pueblo no como alguien que está ahí, sino como alguien que está entrando en una relación personal e íntima con cada uno de sus hijos, ¿cierto? Éxodo, en el capítulo número 5, en el versículo número 1, cuando Moisés se presentó delante de Faraón con un mensaje, y el mensaje que está ahí en el verso número 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová el Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo. Y tenía un propósito: a celebrarme, ¿qué? Fiesta en el desierto. Mira, deja ir a mi pueblo a tener comunión conmigo. Deja ir a mi pueblo a relacionarse conmigo. Pero si pasas ahí mismo al versículo número 7, dice Éxodo 5:7. Frente a esa petición, la respuesta del faraón fue: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Cuál fue el edicto ahí del faraón? Esta gente está pensando en buscar a Dios porque no tienen nada más que hacer. Como están ociosos y desocupados, entonces hay que ocuparles más el tiempo para que dejen de pensar bobadas, para que dejen de pensar en su Dios, en su Señor. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, amados, es que Satanás no está tratando de llenar de odio el corazón del ser humano hacia Dios. Lo que Satanás está tratando es de llenar de olvido el corazón del hombre hacia Dios. Que el hombre se olvide de quién. Que el hombre se olvide de su relación con Dios. Que el hombre se ocupe en tantas cosas secundarias, porque todo es secundario, excepto el buscar a Dios. Todo es secundario, excepto buscar a Dios. Pero nosotros hemos hecho un intercambio. Lo secundario lo volvimos esencial y lo esencial lo volvimos secundario. Yo siempre digo, me parece tan triste esta respuesta en un cristiano, ¿cierto? Como que yo ya ensayé de todo y tocará buscar a Dios. O sea, yo ya lo intenté, ya fui donde el médico, ya consulté allí, ya pregunté allí, ya averigüé, ya me hice este remedio, me hice el otro, nada, tocará ir a Dios, ¿cierto? O sea, como quien dice, yo soy el más de malas. Como nada me funciona, me tocó buscar a quién. ¿Se da cuenta cómo hemos cambiado las cosas? Cuando debiera de ser un orden completamente opuesto. Primeramente, buscar a quién, ¿cierto? Pero hay un ejemplo de un hombre que se murió porque dice que en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. Narra la palabra de Dios. No quiero decir que Dios no pueda usar a un médico, entienda lo que le estoy diciendo. Estamos hablando desde la prioridad de Dios dentro de su corazón. ¿Y dónde está puesta la qué? La confianza, ¿sí o no? Hoy en día hay personas que van y van al médico
y no saben qué se tiene. Esta semana hablaba con alguien que le salió una enfermedad que se llamaba una enfermedad huérfana. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Llevaba cerca de 2 años sufriendo. Se desmayaba. Se ponía que se moría. Le hicieron todos los exámenes posibles, gastaron, vendieron hasta una casa que tenían, invirtieron todo su dinero en exámenes. Y todos los exámenes, ¿qué? Perfectos. Todo le salía bien, pero ella se seguía sintiendo mal. Esa era la condición que estaba enfrentando. Un día se arrodilló y le pidió al Señor: Señor, ya no sé qué hacer. Tú sabes todo, Señor, pero tú pudieses mostrarme en tu misericordia. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Volvió a una cita donde un médico, y cuando ella llegó, casi que cancela la cita porque entró, y cuando vio el médico que había adentro era un jovencito, demasiado jovencito. ¿Sí o no? Y ella dijo: este no debe de saber nada. Si todos los que me han hecho exámenes no saben nada, mucho menos este que apenas está empezando. Y como piensa uno hoy, los médicos de hoy no saben nada y los jovencitos están ahí por el sueldo, no porque sepan. Dice la gente así. Finalmente entró con rabia, ya para no perder la cita. Y aquel jovencito era el instrumento que Dios había dispuesto aquel día para darle la respuesta. Ese jovencito la atendió, miró todo eso y le dijo: yo lo único que le puedo decir, señora, es que hace unos días leí un libro. Y leí un libro, y en ese libro leí una señora que también tenía síntomas parecidos a los suyos, y le voy a hacer una recomendación, porque a ella también le salían los exámenes buenos. Cargue un salero en su bolso, y cada vez que sienta que se va a maluquear, échese sal en la lengua. ¿Sí? Y le dijo: hay un nombre todo raro de la enfermedad. Ella salió y empezó a usar el salero, lleva 1 año, donde cada vez que siente que se va a maluquear, saca el salero y se echa un poquito de sal en la boca, y nunca más se volvió a enfermar. Y ese que ella consideró que va a tener la respuesta, era donde Dios le tenía la respuesta, porque no olvidemos, la respuesta la tiene Dios, no el hombre. Dios le plació ese día utilizar a ese hombre, que ella lo tuvo en poco en su corazón, ¿cierto? Pero también estaba teniendo en poco lo que Dios podía, ¿qué? Y fíjese cómo Dios le solucionó. Qué remedio tan raro, que cargue un salero y cada vez que se maluquee se echa sal en la lengua, inmediatamente se recupera y se le solucionó él. ¿Dónde estaba la respuesta? ¿Cierto? Pero nosotros muchas veces pensamos como que me tocó esperar en Dios. ¿Usted ha visto cuando la gente dice, pues será esperar en Dios? A mí me da como tanta tristeza eso, me da como rabia. Ahí es donde le da uno ganas como de desconvertirse, como, ¿cierto? Venga, a ver, despierte, como cachetearlo, a ver, despercúdese, a ver que Dios está vivo, que Dios reina, que Dios gobierna, que Dios es el Señor de nuestras vidas. Pero no olvidemos, ¿qué quiere procurar Satanás? Que nos olvidemos de Dios. Y hay un pueblo que aún congregándose se ha olvidado de Dios. Y se ha olvidado de Dios porque ese pueblo se ha vuelto un relacionista con el culto, pero ha dejado su relación personal e íntima con Dios. Ha dejado su relación personal e íntima. Gracias. Su relación personal e íntima con el Señor. Cuando Ageo viene con este mensaje, viene a hablarle a un pueblo que está inmerso en sus propios asuntos y se desconectó de los asuntos de Dios. Y era ese pueblo que ofrecía holocaustos, pero centrado en sí mismo, y había perdido de estar centrados en ¿quién? En Dios, centrados en el Señor. De manera que Dios los llama de manera muy fuerte a reflexionar. Vaya ahí conmigo otra vez a Esdras, por favor. Esdras, capítulo número 1, verso 5.
1:5 dice la escritura. Perdón, ¿les dije Esdras? Perdón, Ageo. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros ¿qué? Pase al verso número 7. ¿Qué aparece ahí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, y mire cómo el Señor se pone ahí. Esa expresión Jehová de los ejércitos quiere decir: yo soy el que preside y no hay otro fuera de mí. Meditad sobre vuestros caminos. El Señor está dejando claro, esto no es lo que piensa Ageo, eso es lo que pienso yo, está diciendo el Señor. 2:15, pase al 2:15. Un llamado a reflexionar, a pensar, a considerar, a meditar, a analizar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. 2:15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de ¿quién? En el templo del Señor. Pase al 2:18. Nuevamente, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro ¿qué? En vuestro corazón, en vuestro interior. ¿Qué apagó el fuego de Dios en su corazón? ¿Qué lo apagó? ¿Qué hizo que se frenara esa pasión en su interior? Isaías 26:8 habla de algo que Dios quiere que suceda permanentemente en nuestro corazón, pero que este pueblo del tiempo de Ageo no podía decir que estaba viviendo en ello, porque dice Isaías 26:8, mire lo que dice, esto tan tremendo: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra. Estaba viviendo el pueblo de la época de Ageo así, diciendo: el nombre, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, cuando habían abandonado durante 16 años la edificación de la casa. ¿Podemos decir nosotros hoy esto? Señor, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Porque no se trata del edificio, no se trata de con cuánto deseo llegaste a congregarte, se trata de que ese pueblo se había olvidado de ¿quién? De Dios. Y se había olvidado de Dios en su vida diaria. Pero el Señor les trae una promesa maravillosa en 2:9. Acá sí vamos a terminar. 2:9, pase ahí. 2:9. Recuerden que ellos ahora están edificando una casa que en nada se parece a la casa que había construido Salomón. Pero el Señor viene con esta promesa tan especial. 2:9. La gloria postrera de esta casa será, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los. Y el Señor, viendo esa casa, deja ver que hay algo que Dios se ha propuesto hacer. La gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo. La gloria de Dios se manifestó en el templo. Recuerden que cuando inauguraron el templo, la gloria de Dios llenó todo el templo que había construido Salomón, de manera que nadie podía estar dentro del templo, porque la gloria de Dios lo llenaba absolutamente todo. Y ahora el Señor dice: la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y vamos a mirarlo en 3 aspectos para terminar por esta mañana. En primer lugar, esta gloria de la que Dios está hablando tiene que ver con Jesucristo haciéndose hombre y manifestándose sobre la faz de la tierra. Mateo, en el capítulo número 12, en el versículo número 6, recuerdan que en algún momento Jesús se paró frente al templo y les dijo: si este templo fuere destruido
en 3 días lo reedificaré. Y todos se burlaban diciendo, ¿y este qué piensa? Si duraron cantidad de años reconstruyéndola. Pero dice que él no estaba hablando de ese templo, sino que estaba hablando era de quién, de sí mismo. Y mire lo hermoso que dice Mateo 12:6. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y mire lo hermoso, Jesús manifestado en persona. La palabra de Dios dice que el verbo, Juan 1:1 dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios y en el principio. Pero también la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra original de habitó es tabernaculizó. O sea, hizo tienda en medio de ¿quién? De nosotros. A través del Señor Jesucristo, Dios el Padre nos manifestó el deseo de tener comunión con ¿quién? De tener comunión con nosotros. Porque uno mayor que el templo, dijo él, está en este lugar. De manera que la gloria no era del lugar físico, la gloria era de la persona que lo habitaba. Y ese es el Señor Jesucristo. Pero encontramos un segundo aspecto: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque en la salvación Dios nos ha unido a Cristo. ¿Dónde están nuestras vidas ahora? En Cristo. Es donde están puestas nuestras vidas, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que al haber sido puestos en Cristo, ahora nuestras vidas han sido hechas una habitación para Él. De manera que Dios ya no está hablando de traer la gloria sobre un lugar, sino de traer su gloria sobre una persona, sobre ti y sobre mí. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Mire lo hermoso. Si nosotros pudiéramos expresarlo así, nosotros somos como un mini templo en el que Dios ha decidido habitar. ¿No le parece esto hermoso? Dios ha decidido habitar en ti y el templo eres tú. Y en tercer lugar vamos a ver que esto tiene un cumplimiento final. Apocalipsis, terminemos allí en Apocalipsis capítulo número 21. Apocalipsis capítulo número 21. Donde habla de la nueva Jerusalén, ¿cierto? En el 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice el verso 3, escucha esto: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso? Cristo se hizo presente en el templo. Cristo se ha hecho presente por medio de su Espíritu en nosotros, que ahora somos el templo ¿de quién? De Dios. Y nos deja ver el plan futuro de Dios. Dios habitando en medio de su pueblo, Él siendo su Dios y ellos siendo ¿qué? Su pueblo. No sé si en algún momento le ha llamado la atención las medidas de la ciudad, donde la ciudad es como un cubo, ¿cierto? Y uno a veces como trata de racionalizar las cosas que ve de la palabra y trata de pensar cómo será una ciudad cuadrada, ¿cierto? Pero si uno va mirando, y me pareció muy hermoso algo que me regalaba el Señor en esta mañana, no es que la ciudad físicamente tenga forma de cubo. Me traía el Señor
¿Qué tenía forma de cubo en el tabernáculo? El lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar donde Dios manifestaba ¿qué? Su gloria. De manera que lo que el Señor está evidenciando es que en la Nueva Jerusalén preparó fue un lugar santísimo para que eternamente tú y yo vivamos en su gloria y en su presencia de una manera muy extraordinaria. De manera que no fuimos salvados para caminar en los deseos de nuestro corazón, sino en el deseo del corazón de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que el Señor no está hablando en términos de tiempo, ahí en ese versículo, sino que está hablando en términos de relación. Te he dado vida eterna para que te relaciones conmigo y me conozcas. Para eso es que Dios te ha traído a la vida, para que te relaciones con Él y para que le conozcas con todo tu corazón. De manera que cuando el Señor les dice: mi casa está desierta, les está diciendo: ustedes perdieron el deseo de relacionarse conmigo y perdieron el deseo de conocerme. Porque hay un pueblo que ora, pero no está viviendo en el deseo de relacionarse con Dios y de conocer a quién, al Señor. Hoy en día hay relaciones de personas en la iglesia con el Señor que están tan muertas como las relaciones de muchos matrimonios, que dicen: los dos vivimos en la misma casa, él merca, él paga las facturas, salimos a caminar juntos, hacemos actividades juntos, pero quiero dejar algo en claro: los dos no tenemos nada íntimo. Pero él merca, paseamos juntos, caminamos juntos, pero entre los dos no hay intimidad. Y así hay una relación de la iglesia hoy, una iglesia que dice: Dios me merca, Dios me da para el arriendo, cuando salgo me encomiendo en las manos de Dios, pero entre los dos no hay nada íntimo, no hay una relación personal entre los dos. De manera que el llamado de Ageo no era un llamado para una edificación, era un llamado para una relación. Era un llamado para volver al primer amor. Era un llamado para reflexionar cómo estaba su caminar con el Señor, su caminar con Dios. Y por ahí pueden terminar en casa en el capítulo número 1. Nehemías ve que el pueblo había sido dispersado, y ese pueblo que estaba disperso estaba viviendo en medio de todas las ruinas. Y él dice que cuando ve todo eso empieza un clamor delante de Dios, diciéndole: Señor, si tu pueblo te deshonrábamos, tú habías dicho que lo dispersarías por todos los lugares de la tierra. Y tal vez hoy no hay un pueblo disperso por todos los lugares, pero hay un pueblo que estando en el mismo lugar está disperso. Estando en el mismo lugar está disperso. Pero que oró Nehemías: Señor, tú habías dicho que aunque lo dispersaras hasta lo último de la tierra, tú los recogerías otra vez y los traería en pos de ti mismo. Y empieza a rogar la misericordia del Señor, que es lo que al poder examinar nuestros corazones y poder pedirle al Señor: Señor, qué tan disperso está mi corazón de ti, Señor. Qué tan disperso, estoy ahí entre el pueblo de Dios, pero disperso, con otras cosas, con otros anhelos, viviendo más en la tierra que conectado en el corazón de Dios. Amados, nosotros todavía estamos en la tierra, pero nuestro corazón ya está con Dios. Y el anhelo de Dios es que Él sea el que va a llenar todo nuestro ser. Si dejamos a Dios, tendremos que rendirnos a lo creado. Terminaremos rendidos a las personas, terminaremos rendidos a las actividades, terminaremos rendidos al trabajo, porque despreciamos la fuente. Y Él dijo: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de vida eterna, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
De manera que el llamado de Ageo para ese momento está tan vigente, y eso es glorioso, porque nos deja ver que la palabra de Dios es eterna y jamás pasará de moda. Jamás dejará de confrontar la realidad de nuestro corazón, pero nos sigue dejando ver que el deseo de Dios no ha cesado de traernos a una comunión con Él, de decirte: vas a estar vacío hasta que decidas venir a beber de la fuente de vida, hasta que decidas beber. Dios ya ha inquietado tu corazón, Dios te ha llamado, ha extendido sus cuerdas de amor. Tú y yo estamos aquí esta mañana no por casualidad. Las cuerdas de amor del Señor nos trajeron. ¿Ha visto propuestas de matrimonio extrañas? De muchas formas. Estos días veía una que se veía hasta chistosa, porque alguien hizo un sancocho y a un lado del sancocho le dejó la pata de la gallina así y le puso el anillo, que le iba a pedir la mano ahí, ¿sí o no? Y eso se ve muy raro y muy chistoso, ¿sí o no? Pero uno puede ver hoy cantidad de propuestas en medio de un estadio, bueno, en medio de una actividad, todo tipo de propuestas de matrimonio. Pero la propuesta más inusual del matrimonio fue hecha en una cruz. Fue hecha en una cruz. Porque allí en la cruz del Calvario, Jesucristo no solamente estaba derramando su sangre, sino que en la cruz del Calvario sacó un anillo de bodas para decirte desde la cruz del Calvario: ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser la amada de mi corazón? En la cruz del Calvario Él se despojó de sus vestiduras, se vistió de las nuestras, pero nos vistió con las de Él. Y en la cruz del Calvario se hizo despreciable para hacernos a nosotros apreciables para Él. Y extendió ese anillo para decirnos a todos y cada uno de nosotros: ¿quieres casarte conmigo? ¿Por qué quieres casarte conmigo? ¿Porque quieres mis carros, mis casas? ¿O quieres casarte conmigo porque me quieres a mí? Y el Señor nos mira y nos dice: yo te quiero como mi esposa, porque te quiero a ti. Señor, así desnudo, así. Señor, así como está mi corazón, así. Porque así como estás, yo te voy a hermosear. Porque la hermosura que habrá en ti no será tuya, será mía, para mi gloria. Y allí hizo la propuesta más inusual de matrimonio. No habían comida, no habían manjares, no había música. Había sangre derramada. Y cada gota gritaba: te amo y te anhelo junto a mi corazón. Y ese era el mensaje de Ageo. Dios está buscando tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y te pedimos perdón con todo nuestro corazón. No sé cuándo fue la última vez que te postraste delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante de Dios? Pero yo creo que viene el momento de volvernos a humillar delante de Dios y decirle: Señor, mis prioridades han cambiado, Señor, lo reconozco. Hay otras cosas que me afanan, son otras cosas con las que estoy ocupado, son otras cosas por las que están ardiendo mi corazón, Señor.
Aquí estoy delante de ti, Señor. Te pido perdón, Padre, porque aunque oro, no siendo tú mi prioridad, tantas veces oro siendo yo la prioridad, tantas veces las oraciones pensando en mí, en lo que necesito, en lo que quiero, en lo que anhelo, pero pensando tampoco en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, Señor. Pedimos perdón en esta mañana, Señor. Perdónanos porque hoy estamos tan ocupados, tan afanados, Señor. Estamos dedicados a nosotros mismos. Estamos preocupados por qué comeremos, por qué vestiremos, oh Dios de los cielos. Y te rogamos de todo nuestro corazón en esta mañana, Señor, perdónanos, Padre, y ayúdanos, porque por nuestros propios medios no podemos salir, Señor. Me entrego con tanta facilidad a tantas cosas que me absorben, Señor. Me entrego a mi trabajo, me entrego a mi familia, me entrego a mis deseos, Señor, pero no me entrego a ti. Y pierdo de vista que tú escogiste, Señor, habitar en mí. Que no escogiste habitar en un templo hecho por manos de hombres, sino que me escogiste a mí como el lugar de tu habitación, Señor. Por favor, Padre, avívanos y despiértanos, Señor. Porque tal vez un día estábamos apasionados por ti, con fuego en nuestro corazón, como ocurrió aquel pueblo de Israel, Señor, que con alabanzas, que con lágrimas estaban echando el fundamento del templo. Pero de pronto el fuego en sus corazones se apagó. Se perdió el deseo por estar contigo. Se perdió el anhelo por amarte, por disfrutar tu presencia, por estar a tus pies, Señor, por vivir en comunión contigo. Señor amado, por favor, ayúdanos. Los afanes nos han absorbido. Los afanes de nuestros propios asuntos han absorbido nuestro corazón. Y ciertamente se nos tiene que decir que nuestras casas están artesonadas y tu casa está desierta, Señor. Porque esa casa que escogiste para habitar en medio de ella, Señor amado, tantas veces se ha olvidado de ti, Señor. Los afanes nos han llevado a olvidarnos de ti, Señor. Pensamos que existe, pero no tenemos el tiempo para estar contigo, para relacionarnos contigo, para buscar tu corazón, Señor. Por eso aquí, Señor, nos rendimos en esta mañana y suplicamos, perdónanos, Padre de los cielos. Tú despertaste el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo para que se levantaran y reedificaran la casa que estaba en ruinas, Señor. Por favor, Padre, despiértanos en nuestro espíritu, Señor amado. Despiértanos, Padre. Tú lo podemos hacer en nuestras fuerzas, Señor. En nuestras fuerzas lo que hemos hecho es olvidarnos de ti, Señor. En nuestras fuerzas lo que hemos hecho es olvidarnos del anhelo de tu corazón. Que lo que tú quieres no es llevarnos a una tierra, es llevarnos a tu corazón. Que lo que tú deseas, oh Dios de los cielos, Señor, es llevarnos a lo íntimo, Dios, a ese lugar de comunión y deleite mutuo con tu corazón. Por eso clamamos, Padre, perdónanos. Amado, reflexiona, piensa, medita, detente y analiza.
¿Cómo están las prioridades de tu corazón? Y humíllate delante del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor, nosotros rogamos que saques todo este adormecimiento que hay en nuestro corazón en relación contigo, Señor.